Ahora sí, buenos días formalmente a todas y a todas. Soy Carlota Fritsch, directora de posgrados de la Facultad de Derecho, y en nombre de nuestra facultad y también de la Facultad de Ingeniería y Ciencias les doy una muy cordial bienvenida a la actividad del día de hoy. También saludo a todos quienes nos acompañan en Zoom. Veo que ya hay más de 100 personas conectadas a la actividad, así es que sin duda convoca muchísimo interés. Conversamos de una actividad sobre este mismo tema que realizamos en el mes de enero. Nadie se quería ir, era la hora de almuerzo y la gente no salía de la sala, y así es que vemos que el tema sin duda convoca muchísimo interés. La actividad de hoy va a estar gentilmente moderada por Jorge Quintanilla, conocido por todos probablemente también, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Economía y Regulación de la Universidad de Barcelona y socio en Quintanilla Abogados. Vamos a partir la dinámica con una primera exposición, una presentación del profesor Javier Bustos, PhD en Economía de Georgetown University, director ejecutivo de Acenor AG y profesor también de nuestra universidad. Y luego vamos a continuar con un panel de conversación, como ya les comentaba, moderado por Jorge, en el cual van a participar Carolina Zelaya, LLM, mención regulación de la Pontificia Universidad Católica, abogada de la Universidad de Concepción y socia fundadora de Zebra Energía S.p.A., Daniela González, abogada de la Universidad de Chile, magíster en regulación del London School of Economics, socia directora en Domo Legal, Carmen María Poblete, LLM, Columbia Law School, abogada de la Pontificia Universidad Católica y directora legal en Aediles, y nuestro codirector del Magíster en Regulación, Rodrigo Castillo, socio en Táctica Abogados Consultores. Así es que espero que tengamos una excelente jornada, que sea muy provechosa para todos. Y antes de comenzar, quiero dejarlos muy cordialmente invitados a la nueva versión del curso Mercados de la Energía, Aspectos Normativos y Económicos, que vamos a comenzar pronto a fines del mes de mayo. Así es que cordialmente invitados a todos quienes quieran profundizar en esta materia y participar del curso. Muchas gracias y te invito, Javier, para que comencemos la exposición. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Adolfo Ibáñez y a los organizadores de este seminario. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Uno podría pensar, bueno, ¿qué hace un economista hablando de análisis jurídico? Por más que los economistas nos gusta hablar un poco de todo. Cuando me pidieron esto, intenté hacer una presentación que diera lugar a una buena discusión en el panel, que es probablemente la parte más interesante de la discusión. Y es por eso que como Acenor nosotros hemos hecho acá un barrido de un poco el origen del precio estabilizado, cómo fue evolucionando el diagnóstico en general, los cambios regulatorios, qué tan grave es el problema que tenemos hoy en día, ¿es un problema, no es un problema, cómo lo vemos nosotros? ¿Qué propuestas de cambios regulatorios hay en la discusión hoy en día? Y dejé algunas preguntas muy abiertas, pero que en realidad obviamente ya van a entrar en el detalle fino en el panel a continuación. ¿Dónde está el origen de esto? Bueno, hay que pensar la situación que teníamos eléctrica en el 2004-2005, crisis del gas, circunstancias de baja de abastecimiento eléctrico, grandes reformas, Ley Corta 1, Ley Corta 2, y bajo esa discusión, durante la Ley Corta 1, empieza esta conversación de decir, miren, hay medios de generación de tamaño reducido que no tienen un marco regulatorio para saber cómo se pueden conectar al sistema, cómo pueden inyectar y a qué precio les van a pagar. Finalmente, aquí hay un potencial de abastecimiento en condiciones que necesitamos oferta que no podemos recurrir a él. Entonces, ¿cómo hacemos para que acceda a esto, siendo que, por ejemplo, en ese momento no había licitaciones por contrato de suministro eléctrico, los clientes libres, los clientes eléctricos no regulados eran de un gran tamaño, por lo tanto no iban a recurrir a este tipo de suministro? Y cómo aprovechamos justamente esta generación a nivel de distribución. Y esto es justamente un poco lo que ve uno en la historia de la ley cuando el ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía en ese momento decía, aquí hay un problema regulatorio que se puede subsanar mediante lo que en ese momento se conoció como la Ley Corta 1. Y es ahí donde, en ese origen,
de la discusión, perdón, se me salteó, hay una indicación parlamentaria donde se indica, bueno, todo medio o todo propietario de estos medios de generación van a tener derecho a vender esta energía, esta inyección al sistema. Y eso es algo fundamental al principio, porque ni siquiera estaba claro de que podían acceder a vender a costo marginal, a precio spot del sistema en ese momento. Pero al mismo tiempo se habla del mecanismo de estabilización de precios. Y aquí donde aparece esta figura que después va a ser conocido como el precio estabilizado. Y que justamente no hay mucho antecedente en la discusión de la ley respecto o que haya quedado escrito de lo que se entendió por ese mecanismo de precios estabilizados, más allá de que algunos actores en ese momento, algunos autoproductores, que también tenían una figura distinta dentro de la regulación eléctrica, dijeron, miren, cuidado con esto, hay que definir mejor qué se entiende por mecanismo de estabilización, esto puede llevar a discriminaciones, puede llevar a incentivos erróneos, cuidado cómo se hace esto. Bueno, efectivamente esto quedó para regulación reglamentaria y es lo que conocemos hoy en día como el reglamento el 244, ¿sí? Que es el reglamento que ha estado vigente para justamente el mecanismo de precio estabilizado en pequeños medios de generación. Bien, considerando esto, uno puede pensar, bueno, esto es una regulación pensada en 2004, ¿cómo operó al principio? Bueno, en realidad durante muchos años lo que estuvimos viendo fue una operación donde estos pequeños medios de generación, mayoritariamente hidroeléctricos, térmicos, operaron sin recurrir al mecanismo de precio estabilizado, ¿sí? El primer pequeño medio de generación que se acoge a precios estabilizados en el año 2016. ¿Sí? Porque naturalmente cambiaron las condiciones del mercado. Cuando uno ve los costos marginales que habían del 2004, 2005, cómo fueron creciendo, cómo se mantuvieron altos hasta el 2014, 2015, uno entiende, bueno, efectivamente la mayoría de estos medios que pudieron optar entre un régimen o el otro, se fueron por costo marginal. Pero al cambiar esas condiciones a partir del 2016, con cambios tecnológicos, cambia naturalmente el incentivo, y empieza a aparecer este régimen optativo de precio estabilizado como una buena opción para aquellos nuevos medios de generación o aquellos existentes, dado que pueden cambiar o optar de este régimen cada 4 años. ¿Qué pasó? Primer diagnóstico del regulador. 2017 anuncia ya, bueno, terminando el periodo gubernamental, anuncia que va a haber un cambio justamente en el régimen de precio estabilizado. En ese momento el ministro Rebolledo, pero ya algo la Comisión Nacional de Energía había anunciado. Esto lo toma las nuevas autoridades a partir del 2018 y anuncian un cambio en la política de precio estabilizado en el 2019, que lleva a una mesa, gran discusión en su momento, de realmente cómo esto se tenía que modificar y cuáles eran los objetivos de política pública. ¿Cuál es el diagnóstico del 2019? Estos son algunos párrafos de las presentaciones de ese momento. Bueno, acá tenemos un problema porque uno esperaría que el mercado funcionara, y aquí cito la teoría económica, de que los precios funcionan como señales. Y si los precios no dan una señal adecuada, lo que podemos tener es un desequilibrio en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con un precio estabilizado, lo que puede suceder es que hay una sobreoferta de suministro de energía de pequeños medios de generación en determinadas horas, en determinados días, que justamente puede no ser lo óptimo en el largo plazo. Porque al no reaccionar ese precio adecuadamente a un exceso de oferta, no se va a corregir ese exceso de oferta a tiempo. Finalmente, eso podía dar una señal económica errada, decía la Comisión Nacional de Energía en ese momento, porque proyectos de otras tecnologías puede ser de que no se desarrollen a tiempo o no vean un incentivo a entrar en el mercado. Hay que pensar que esto es 2016, 2017, donde ya hay un boom de energía renovable solar, donde lo mayoritario que hay de pequeño medio de generación que entra al mercado es en generación solar. Y que efectivamente esto puede generar una distorsión de las señales económicas para todas las tecnologías. Finalmente, porque esta tecnología puede estar recibiendo un precio estabilizado durante ciertos horarios, y es ahí donde la Comisión y el Ministerio hacen un diagnóstico, es decir, tenemos un problema de dimensión temporal. ¿Por qué temporal? Porque claro, aquí hay una gran cantidad de pequeños medios de generación distribuidos que están inyectando como autodespachados en horario solar, y esto puede ser un problema futuro si se siguen incorporando estos medios de generación, porque en esas horas en realidad hay también mucha generación solar a gran escala.
Entonces, no están viendo la señal de precios correcta si tienen acceso a un precio estabilizado en vez del costo marginal. Bien, ¿cómo esto lo vamos a solucionar? Dijeron en su momento las autoridades. Bueno, ahí viene la modificación del reglamento 88, donde se dice, bueno, modifiquemos en base a bloques horarios. Modifiquemos en base a bloques horarios porque de esa manera los medios de generación van a tener una señal de precios adecuada. Sigue estando la opción de ir a costo marginal, siempre ha estado. Pero claro, tomando en cuenta que existe la opción de precio estabilizado, ¿cómo tiene que ser esta adecuadamente? Bueno, justamente que sea por bloque horario, donde dé una relación realmente de cuánto debería ser el precio correcto en cada momento del día. Y hubo una discusión también en ese momento respecto de si había que hacer un ajuste de acuerdo al precio medio de mercado. ¿Y por qué viene esta discusión? Porque originalmente la ley no habla de cómo se tiene que calcular el precio estabilizado. Eso fue una bajada reglamentaria. Y en ese momento la discusión era, bueno, ¿cuál podría ser ese precio estabilizado? Y un poco que se homologó al precio que en ese momento calculaba la Comisión Nacional de Energía, que era el precio de nudo de corto plazo. Hay que pensar que el precio de nudo de corto plazo era el precio a contratos regulados hasta la modificación de la Ley Corta 2, que justamente vino después de la modificación de la Ley Corta 1, y donde se establecieron los contratos licitados a clientes regulados. Entonces, hubo una discusión ahí. ¿Vale la pena todavía seguir el mismo procedimiento de cálculo de precio de nudo y ajuste por la banda de precio de medio de mercado? Y bueno, durante la discusión del reglamento 88 se decidió decir vamos a mantener ese ajuste, vamos a mantener de que el precio estabilizado, más allá de que sea por bloque horario, va a seguir teniendo un ajuste de acuerdo al precio medio de mercado. Y una de las cosas más relevantes fue el régimen transitorio para esto, porque naturalmente habían proyectos que se estaban iniciando, algunos que llevaban pocos años de operación, y hubo una propuesta de decir, bueno, mantengamos a estos proyectos en un régimen transitorio, dado que va a cambiar la posibilidad de cómo se va a calcular este precio estabilizado. Originalmente la primera propuesta del ministerio que sacó a consulta pública para el reglamento era un periodo transitorio de 12 años, y finalmente se establecen 14 años. ¿Sí? No es menor 14 años, hay que pensar lo que uno piensa, bueno, 14 años porque hay incluso actores y uno puede ver de las observaciones que llegaron, que pidieron 20 años de transitorio. Varios actores pidieron 20 años pensando en que se tenía que cubrir de alguna manera el riesgo, incluso más allá de la vida útil técnica incluso de alguna de estas instalaciones. Y el límite para optar a uno u otro caso se estableció dentro del reglamento e incluso se pospuso mediante Decreto Supremo del número 27 de marzo del 2022. Por lo tanto, esto generó la posibilidad de que muchos proyectos entraran en este régimen transitorio de 14 años. Aquí vuelvo al análisis más económico. Obviamente que si uno da la posibilidad de una fecha límite para entrar a un beneficio, el incentivo es entrar lo más posible antes de que se acabe ese beneficio, y eso es lo que uno va a terminar viendo, que hay un boom de proyectos que entran dentro de este límite para finalmente optar a mantenerse bajo el régimen de precio estabilizado constante sin bloques horarios, que es el del reglamento 244. Bien. Este tema se discutió harto no solamente en sede de la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio, sino que llegó al Tribunal de la Libre Competencia y hubo una recomendación de modificación normativa que se elevó en ese caso. Y en ese momento, estamos hablando de 2021, el análisis se termina presentando, la resolución del tribunal en 2022, donde la Fiscalía Nacional Económica, cuando presenta sus antecedentes, dice, mire, todavía no es posible evaluar el resultado de estas compensaciones que vienen del nuevo reglamento 88 que finalmente ha venido a mitigar los problemas que tenía el 244. Y cuando uno ve, este es un gráfico de la unidad de monitoreo de la competencia del coordinador, pero es un gráfico que uno puede tomar de los datos históricos de cómo evolucionaron las compensaciones por precio estabilizado en ese momento, evolucionaron de manera que se fueron compensando en el tiempo. Si uno ve antes del 2021, 2022, las compensaciones positivas como negativas que genera el precio estabilizado, se han ido compensando en el tiempo. Entonces, en ese momento, el tribunal dice, miren, no hay antecedentes aquí para hacer una propuesta de modificación normativa a este mecanismo de precio estabilizado.
Pero el problema empieza a manifestarse un poco después. ¿Por qué? Porque lo que uno va a ver es que, dado la regla de incentivo que se estableció, una gran cantidad de nuevos proyectos entran, las condiciones del mercado a partir del 2022 hacen que naturalmente veamos precios o costos marginales cero durante los horarios, muchas horas del día, o bastante cerca de cero, y eso, y dada la tecnología dominante más económica, que es la generación solar, no solamente a gran escala, sino también a pequeña escala, vemos que ya en el 2023 tenemos 2.600 megas de pequeños medios de generación distribuidos, instalados del 80% solar, bajo un régimen de autodespacho. Entonces, ¿cuál es el efecto que estamos viendo? Que ya el 26% de la generación en algunas horas del día, con costo marginal cero, es proveniente de pequeños medios de generación solares. Y eso uno puede decir ya, esto empieza a tener un manifiesto que se ve gráficamente ahí en los gráficos del coordinador eléctrico, donde cuando uno ve de todo lo que es el suministro eléctrico durante las horas del día, buena parte es suministrado por pequeños medios de generación solares. Hay que tener en cuenta, y cuando uno ve, bueno, cuáles son todos estos proyectos, bueno, tal vez uno dice, bueno, ya entraron los proyectos que iban a entrar en el régimen. No, bueno, todavía no, porque tenemos cerca de 1.600 megas solares declarados en construcción a febrero. No tengo el dato actualizado del último mes, pero a febrero eran aproximadamente esa cantidad, que están todos con la posibilidad de acogerse al régimen anterior del decreto 244, que es anterior a este decreto supremo 88. Entonces, estos 2.600 podríamos pensar de que podrían llegar perfectamente a ser más de 4.000 megas en caso que se construyera todo esto. Y ahí hay que tomar en cuenta, bueno, cuánto subiría la generación solar de pequeño medio de generación distribuido durante las horas del día. Esto también uno ve en la gráfica cómo eso ha desplazado otra generación renovable. Uno un poco porque no hay demanda suficiente en esas horas del día, y otro también por otras restricciones que puede tener el sistema de seguridad, de transmisión, que son evidentemente conocidas. Bien, el coordinador hace poco emitió una opinión al respecto con este diagnóstico y dijo, mire, la unidad de monitoreo de la competencia dice, aquí hay una distorsión en la competencia. ¿Sí? Ya dijo, mire, no es solamente un problema que puede ser respecto de efectos finales, de pagos de compensaciones, sino que hay una distorsión en la competencia porque hay algunos actores que están recibiendo un precio estabilizado y no están viendo esa señal económica del precio a tiempo. Y los pagos laterales que esto puede llegar a generar al sistema eléctrico, o sea que estos son pagos cargos sistémicos que pagan todos a prorrata de sus retiros. En general, los clientes libres en sus contratos tienen condiciones donde se les traspasan estos precios, estos cargos laterales. Otros generadores los ven en su pago mensual cuando tienen contratos regulados. Pero estos pagos laterales pueden llegar a $10 por megawatt hora, algo que es muy distinto del diagnóstico que tenía la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio en el 2019, cuando se hablaba de que esto a lo sumo podía llegar a ser $1 por megawatt hora. O sea, estamos hablando de algo que se multiplicó por 10 en la expectativa. Entonces, lo que recomienda ahí el coordinador es, incluso manda una carta el año pasado ya, diciendo, mire, el precio estabilizado habría que desvincularlo del precio medio de mercado. ¿Se acuerdan de esta discusión que hubo en algún momento de si todavía había que hacer ese ajuste por precio medio de mercado? En realidad habría que aquí mantener que el precio estabilizado sea una proyección del costo marginal de energía y no haya un ajuste por esta banda de precio medio de mercado que puede mantener artificialmente los precios estabilizados altos. E incluso lo que el coordinador dice, bueno, aquí debería haber una neutralidad financiera, que no hubiera un beneficio per se por estar en un régimen de precio estabilizado, e incluso propone la reliquidación semestral del precio estabilizado en una cuenta individual para cada generador, a cada medio de generación de pequeña escala. Bien, y uno dice, bueno, esto es un problema, porque nosotros como representantes de los clientes libres, un poco que hemos hecho también la conversación con distintos actores del sector público en general y decimos, bueno, ¿es un problema? Bueno, nuestro diagnóstico es que sí, aquí hay un problema. Y este es un problema que se está trasladando naturalmente, como cualquier problema o distorsión del sector eléctrico, se termina trasladando en costos al cliente final. Y ahí lo vemos gráficamente en lo que son los cargos sistémicos o pagos laterales de los últimos 2 años, donde efectivamente uno ve que las compensaciones por precio estabilizado hasta el 2022, inicios del 2023, se compensaban.
pero ya a partir de segundo semestre de 2023 vemos un cargo por precio estabilizado que si uno lo toma completo del año, alcanza los 200 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, de ser un cargo que se compensaba, hoy en día, en algunos meses, pasa a ser el principal cargo sistémico en cuanto a costo, que puede incluso superar lo que se paga por servicios complementarios o lo que se paga por mínimo técnico. Ya casi hemos alcanzado los 100 millones de dólares en el primer trimestre de este año y con máximos de hasta $7 por megawatt hora. Cuando los pronósticos probablemente a principios del 2023 es que este cargo por precio estabilizado no iba a superar más allá de los $2 o $3 y la verdad que las expectativas fueron bastante superadas. Este es un problema que no es solamente para clientes libres que tengan contratos que les traspasan el precio de los cargos sistémicos, porque hemos visto que las nuevas bases de licitación a clientes regulados van a considerar el traspaso de todos estos cargos sistémicos a clientes regulados a contratos que tienen inicio ya en 2027. Una piedra más en la pesada mochila del cliente, porque si empezamos a sumar todo esto, ya no solamente energía y potencia, son cargos sistémicos, cargo por servicio público, fondos de estabilización de tarifas, transmisión que se paga completamente por el cliente. Entonces, ya no solamente es una piedra que uno pensaba, bueno, es tal vez el menor de los problemas, sino que puede y amenaza con convertirse en una de las piedras de mayor peso dentro de la mochila del cliente. Para que ustedes tengan una idea, la transmisión nacional hoy en día es lo que se paga por transmisión nacional es menos que lo que se está pagando por compensación a precio estabilizado. Bueno, naturalmente el sector público también ha reaccionado y algún diagnóstico uno lo ha visto en entrevistas públicas del ministro, donde ya se esbozan ciertas medidas. Se habla de posibilidad de repensar el cálculo del precio estabilizado, que incluya, dado que hoy en día estaría incluyendo conceptos que no son solamente de energía. Se habla también de estos 1.600 proyectos que están en declaración. Bueno, ¿cuántos son proyectos meramente especulativos? ¿Cuántos realmente han avanzado? ¿Y cuántos hoy en día en realidad han abusado de la fe pública al postular a una declaración en construcción de un proyecto que todavía no existe y ya naturalmente han pasado varios años desde que se inició ese régimen? También se esboza un concepto nuevo que el ministro en su entrevista dice de integración horizontal que sea consistente con políticas de libre competencia. Es un ámbito que no se había discutido probablemente antes, salvo por los temas de fraccionamiento de proyectos. También ha surgido en la discusión, naturalmente de decreto de coordinación y operación, pero antes también en sede del panel de expertos, en cuanto a cómo tienen que ser las prorratas de generación por autodespacho. Pero si uno se fija en todas estas medidas bajo estudio, probablemente la primera es la única que habla o menciona el precio estabilizado, mientras que las otras hablan más de la cantidad de energía o la cantidad de proyectos, ¿sí? Tienen que ver con esa referencia, que uno podría decir, bueno, tal vez no queremos modificar el precio estabilizado y estamos intentando mitigar los problemas por el lado de la cantidad, a pesar de que el diagnóstico viene siendo que una buena parte de este problema es justamente el precio estabilizado y su régimen transitorio. Porque este es un régimen transitorio que son 14 años desde que se inicia el proyecto. Entonces, tenemos proyectos que todavía no se inician. Incluso han salido otras propuestas al ruedo, hemos visto algunas que han sido públicas de una consultora que menciona, bueno, empecemos a pensar esto de cómo movilizamos en realidad los pequeños medios de generación al régimen de contratos. Porque originalmente la idea del precio estabilizado era cuando estos pequeños medios de generación no podían acceder a contratos. No podían acceder a vender su energía a un precio estable. Y ahí es cuando se habla de este mecanismo de estabilización. Bueno, entonces, ¿cómo hoy en día con un mercado de contratos ya de licitaciones de la Comisión Nacional de Energía, de clientes libres que ya tienen consumos mucho más bajos y que se podrían acceder a un paquete de un contrato de suministro de generadores de pequeña escala? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay una propuesta de justamente pensar de que como esto es una buena parte de generación a nivel distribuido de consumo regulado, probablemente los clientes regulados podrían absorber esto como contratos, manteniendo el precio estabilizado. Y esto incluso le podría generar un beneficio a clientes regulados, según esta consultora, que habla incluso de reducción de tarifa a nivel residencial, eliminando naturalmente este subsidio cruzado que empieza a aparecer entre generadores con contrato. Entonces, ya como para no hablar más de esto y dejar el espacio al panel, yo creo que he intentado mencionar la mayoría de los temas de esta discusión apasionante. ¿Qué hacemos con el diseño regulatorio que estableció el régimen transitorio? Si ya vemos que al poco andar
hay un problema importante en el sector. Ya estamos hablando de un problema que está impactando en clientes de manera relevante. ¿Cómo abordamos regulatoriamente estas iniciativas de corrección? ¿Es posible de hacer en el corto plazo alguna modificación que tenga efectos ahora, o ya hay que pensar en qué modificaciones hay que hacer de mediano o largo plazo? Porque si efectivamente estamos viendo ya los efectos en cargos sistémicos, naturalmente uno piensa, bueno, ¿qué modificaciones hay para solucionar los problemas ahora? Y también un poco, ¿qué aprendizajes tiene esto para la discusión regulatoria de otros temas? Estamos ahora estableciendo un transitorio para sistemas de almacenamiento en el reglamento de potencia. ¿Qué va a pasar de aquí a unos años más si eso genera distorsiones? Esta idea de transitorios de 15 años, incluso algunos actores pidiendo transitorios de 20 años en un mercado tan dinámico y con tanto cambio tecnológico. Bueno, parte de la conversación, y que obviamente hasta aquí me voy a quedar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia que tenemos bastante masiva acá presencialmente y entiendo también vía remota. Les cuento cómo vamos a partir y la dinámica de preguntas posterior. Vamos a partir con una pregunta general para cada uno de los expositores. Vamos a también ser relativamente rigurosos en tener tiempos de respuesta, de intervención de 3 a 3 minutos y medio para que pueda haber más dinamismo, ¿verdad?, en el intercambio de ideas. Y después de esa primera ronda de preguntas vamos a abrir una segunda para que cada uno de ustedes pueda matizar, enfatizar o refutar alguna mirada de los otros expositores, para posteriormente abrir la palabra, ¿verdad?, al público, a las preguntas del público, tanto presencial como los que están conectados vía remota. Lo que hemos intentado en el panel es que exista una pluralidad de miradas, de todas las miradas existentes de la industria respecto a este tema, y esperamos reflejarlo a través del resultado de lo que se vaya conversando y dialogando por los expositores. Entonces, voy a partir con la primera pregunta que mencionaba, y voy a ir en el orden de acá. Bueno, si ustedes quieren otro orden también lo podemos hacer, pero vamos a partir con la primera pregunta, que es, en definitiva, después de la exposición completa, ¿verdad?, y sinóptica que ha hecho Javier, ¿cuál es la opinión que cada una de ustedes tiene respecto al régimen de precio estabilizado actualmente, ¿verdad?, para los PMGDs, y si acaso siguen existiendo o no fundamentos para que se mantenga su vigencia? Y la segunda parte, que la pueden abordar ya sea en esta primera ronda o en la segunda que vamos a hacer, cómo concilian su respuesta con el pronunciamiento, ¿cierto?, lo que resolvió el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en su resolución del 31 de agosto de 2022. Javier mencionaba, ¿verdad?, que este tema llegó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia porque, como algunos de ustedes recordarán, o quizás todos, hubo un grupo de generadoras que acudió al Tribunal de la Competencia a principios del año 2021, solicitando, iniciando un procedimiento de recomendación normativa para que el tribunal, evaluando los antecedentes que se acompañaban, recomendase al Ministerio de Energía modificar este régimen sobre la base de que ya no existían fundamentos para que se mantuviera su configuración actual, e hicieron una propuesta concreta para que este régimen pasase a calcularse el precio de una manera distinta a como se hace actualmente según lo que dispone el reglamento. Entonces me refiero a esa resolución que es del 31 de agosto de 2022, para saber también cuál es la mirada de cada uno de los expositores respecto a cuán vigente sigue o no el pronunciamiento del tribunal que finalmente fue que no existían antecedentes suficientes que ameritasen recomendar al Ministerio de Energía modificar este régimen. ¿Ok? Así que, sin más, entonces, siendo esa la primera pregunta, voy a partir con Rodrigo. Y yo les voy a ir anunciando más o menos cuando vamos los 3 minutos y medio. Fantástico. Bueno, antes que todo, muchas gracias por estar acá, tanto quienes están presencialmente como online. Estoy viendo que hay harta gente online. Déjenme solo hacer una prevención que además es un agrado. Tal como comentaba Carlota, este seminario es parte de las labores de extensión que hacemos en el programa de regulación económica de la universidad, programa que es coorganizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencia y la Facultad de Derecho hace ya muchos años.
Normalmente, por lo tanto, yo estaría en el papel y en el rol de Jorge y con la obligación de ser neutral. Sin embargo, en esta oportunidad, este seminario yo no lo organicé y fui invitado no en calidad neutral y por lo tanto voy a poder opinar, cosa que es una novedad para mí, al menos en este foro. Por lo tanto, parto haciendo mi propia declaración de conflicto de interés, sentido que yo he sido invitado porque asesoro a empresas que efectivamente han tenido diferencias de puntos de vista respecto del mecanismo de estabilización de precios de los pequeños medios de generación distribuida. De hecho, asesoro a algunas de las empresas que fueron parte del procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, si bien las opiniones que yo voy a dar son mías, personales y no representan a ninguno de mis clientes, no estoy aquí en un rol académico estrictamente neutral, como es el caso en esta oportunidad de Jorge. Dicho esto, yo creo que es súper sano hacer algunas distinciones al momento de enfrentar este tema. Los abogados decimos distinguir entre los hechos y el derecho. En este caso, vamos a darle a los hechos la connotación del fenómeno económico, es decir, la descripción que ha hecho Javier de cuáles son los hechos desde el punto de vista económico, cuál es el efecto que ha tenido y está teniendo el precio estabilizado y también la prioridad en el despacho por parte de los pequeños medios de generación distribuida. Saber si ese efecto desde el punto de vista de la eficiencia económica es el adecuado, es el correcto, si se están dando o no se están dando las señales correctas de precio. Y otra cosa diferente, este seminario lleva por nombre aspectos jurídicos. Otra cosa diferente es la discusión jurídica acerca de si estos beneficios que existen en favor de los pequeños medios de generación distribuida están escritos en piedra, no se pueden modificar en el tiempo por eventuales derechos adquiridos, etc. Respecto al primer punto, y voy a ser lo más breve posible porque tenemos un par de minutos nomás. Respecto al primer punto, mi opinión personal, y creo que se refleja en los números que nos mostró Javier, es que resulta evidente, y así lo ha refrendado la unidad de monitoreo de la competencia del Coordinador Eléctrico Nacional, que hoy día estamos frente a una distorsión de mercado que lo que está haciendo es, por una parte, generar una ventaja, en mi opinión, ineficiente en favor de ciertos medios de generación, ventaja que históricamente, y también lo demostraba Javier, podía tener algún sentido cuando eran muy pocos, cuando se querían incentivar, cuando estaban en manos además de propietarios pequeños, etcétera, que podía tener algún sentido en un momento en el cual el nivel de desarrollo, por lo tanto, de estos proyectos era todavía muy, muy menor, y que hoy día, sin embargo, se está transformando en uno de los principales problemas del sector. Cuando uno dice que hoy día los costos sistémicos, producto del pago a los pequeños medios de generación distribuida, superan todos los pagos de la transmisión, yo creo que la voz de alarma debería ser instantánea. Por lo tanto, hago esta primera aproximación respecto de identificar que el problema está y existe. Discusión distinta es la de carácter jurídico. Desde el punto de vista jurídico, y aquí voy a dejar solo el titular para no pasarme el tiempo, desde el punto de vista jurídico hay dos formas de identificar este problema. Uno es decir, mire, hay una norma que fue válida en su momento, una norma que es por lo tanto perfectamente legítima, y luego, producto de cambios en el mercado, hoy día observamos que esa norma genera distorsiones. Sin embargo, la norma no ha dejado de ser una norma válida y legítima, digamos, y por lo tanto entramos en toda la discusión de los derechos adquiridos. Otra forma de mirarlo, y en esto solo puedo decir que esta no es una posición nueva, al menos de mi parte, así fue planteado. Yo dirigí el gremio de la distribución por algo más de 15 años, y en su momento, producto justamente de la discusión en el Tribunal de la Competencia, como distribuidores debimos opinar en ese procedimiento y opinamos exactamente lo que voy a decir. La ley y el articulado de la ley, cuando hablaba de precio estabilizado,
uno debería haber entendido que se trataba de una estabilización de precios, es decir, una manera de que esos precios pudieran ser proyectables en el tiempo, básicamente para hacer financiables los proyectos. No tenía en mente, en nuestra opinión, el que esto derivara en subsidios cruzados y mucho menos en subsidios cruzados de la envergadura e ineficiencia que han tenido hoy día. Por lo tanto, no es lo mismo discutir el modificar un reglamento, modificar una interpretación, simplemente porque la idea de política pública ha variado, que hacerlo para corregir una distorsión que nunca debió haber existido porque la ley fue mal interpretada desde un principio. Me quedo hasta ahí para no pasarme demasiado el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Hice el descuento de toda la introducción que hizo Rodrigo, que corresponde, así que por eso se extendió, sí, correspondía. Carolina, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos hizo la Universidad Adolfo Ibáñez. Y respecto de la pregunta que nos hace el moderador, también quisiera hacer una introducción a mi opinión y que tiene que ver con esta problemática, porque nosotros en general en el sector nos enamoramos del problema y nunca nos enamoramos del propósito. Entonces, yo creo que es fundamental ver cuál es el propósito de esta problemática. Y a mi juicio, el propósito de esta problemática tiene que ver con no opacar los beneficios que tienen los proyectos de mejoramiento, los proyectos de medios de pequeña generación. Me fui a otro sector. Esto es sumamente importante porque estos proyectos tienen que ver con la descentralización del suministro de energía y forman parte de la transición energética. Ahora bien, el tema es cómo solucionamos los problemas que dan lugar al propósito. ¿Cuáles son los medios? Y aquí tienen que ver, y paso al tema jurídico, tiene que ver con la normativa. La normativa no es rígida. La normativa se mueve en función y cambia y se reforma en función de todos los fenómenos, ya sean sociales, culturales, la realidad política, sociocultural, tecnológica, e indudablemente nosotros hemos experimentado todo ese movimiento desde que nacieron y desde que nació esta realidad de los pequeños medios de generación distribuida. Y la necesidad de establecer un precio estabilizado para estos pequeños medios para que pudieran acceder al precio del mercado spot y para que pudieran obtener el financiamiento. Creo que eso ya cumplió su objetivo, cumplió su fin. Y por lo tanto, tendríamos que ver cuáles son aquellas otras problemáticas y que no necesariamente tienen que ver con el precio estabilizado, porque aquí hay una problemática general que tienen que ver con precio estabilizado, cuestiones operativas, etc. Entonces, acá tenemos que buscar una solución integral para cumplir con ese propósito. Yo creo que tenemos que conciliar estos objetivos sociales, culturales, jurídicos, económicos, con todos los actores del sector. Bueno, dicho esto, sin perjuicio de mi mirada general, quiero señalar que respecto del precio estabilizado, que tenía el propósito y un buen propósito, creo que hoy en día, y relacionado con lo que señala el Tribunal de la Libre Competencia, continuar con un precio estabilizado genera impactos no deseados en el mercado.
Por ejemplo, las compensaciones que se generan respecto de los generadores que retiran energía y que tienen que pagar a estos medios de generación distribuida, va generando una deuda que hasta el momento aproximadamente son de 250 millones de dólares y que puede llegar a 500 millones de dólares en el próximo año. Creo que eso no es una consecuencia deseada. Creo que el precio estabilizado, segundo, no genera una señal de precio nodal y en consecuencia no genera una señal de localización eficiente. Y al no generar una señal de localización eficiente, no genera una inversión eficiente respecto de los ahorros que se debieran generar en infraestructura de las instalaciones de redes de distribución o redes de transmisión zonal, o postergación de estas inversiones que generaran ahorros eficientes. Entonces, ahí tenemos un segundo impacto no deseado. También, por la cantidad de PMGDs que están ingresando, dado los números que señalaba Javier en su presentación, se produce un impacto no deseado también de congestiones en las redes de distribución y que impactan en las redes de transmisión zonal. Bueno, ya, perfecto. Paso a mi compañera. Gracias, Carolina. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación y a todos los que vinieron a pesar del frío y todas las circunstancias. Sí, impresionante. Más calentitos que nosotros, por lo menos. Bueno, yo quería partir poniendo un poco en perspectiva los números de la presentación de Javier, y digo poner en perspectiva porque este es un panel de abogados y comprenderán que aquí con un decimal ya todo nos va a explotar la cabeza. Así que, respecto de los proyectos declarados en construcción, el 2023 se declararon 1.600 megas, el 2024 1.700 megas, han entrado en operación solo 500 megas. ¿Qué significa? Que del 80% que se declaró en construcción en el 2023, el 80% de esos siguen declarados en construcción. Se habló también de especulación, y la verdad es que yo, viniendo del mundo más bien del desarrollo y la operación de estos proyectos, catalogarlo todo como especulación me parece un poco exagerado, porque hay varias complejidades y varios matices en este tema de por qué estos proyectos declarados en construcción no han entrado en operación en los plazos que se esperan. Hay varios desafíos de la industria en términos de las obras de refuerzo, cuánto se demoran, cuánta muñeca tiene cada una de las compañías para exigirle a la distribuidora que cumplan con los plazos, y eso impacta en tener proyectos en construcción que entran en operación. Hay desafíos medioambientales también. Un proyecto puede entrar en una paralización total si es que se encuentran hallazgos o restos arqueológicos. ¿Y eso qué significa? Que va a suspender su entrada en operación. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras más se demore la declaración de construcción con respecto a cuándo se solicitó, los proyectos se convierten en imbancables, en invendibles, y es cada vez más caro para el dueño seguirlo sosteniendo, porque es una inversión que ya se hizo que queda absolutamente emposada. Entonces, y ahí se dan distintas realidades, y muchas veces hay desarrolladores, constructores, operadores que tienen que ir a vender estos proyectos. ¿Precisamente por qué? Porque no se financian, entonces quizás puede entrar una compañía que los compre, etc. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que va a pasar que no van a entrar en operación esos 1.700 megas viendo la tendencia que hay, si solo 500 megas entraron el año pasado. Eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, con respecto al tema de los contratos regulados, hoy por hoy actualmente los clientes regulados no pagan pass-through los costos sistémicos. Esa es la realidad hoy. ¿Qué va a pasar el 2027? Efectivamente, de acuerdo a los contratos que se licitaron y adjudicaron este año, ahí sí los van a pagar. Pero ¿cuánto va a corresponder eso? Porque no es todos. Se calcula que al 2027 estos contratos regulados van a corresponder al 5% de la demanda. Y de ese 5% recién ahí van a ir los costos sistémicos. Entonces, pongámoslo un poco en perspectiva, porque además los contratos de suministro son a 20 años. Entonces, para el primer bloque, que es del 2027 al 46, van a ser 12 años sin pass-through del precio estabilizado como está bajo el transitorio,
Y para el segundo bloque, que termina el 2047, van a ser 9 años. Eso simplemente para poner un poco los temas en perspectiva. Y dicho esto, y volviendo a la pregunta de Javier, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, hay que tener un realismo regulatorio respecto de qué queremos regular. Y un poco en la línea, si bien opino distinto a Carolina, sí estoy de acuerdo que tenemos que, como sector, tratar de apuntar a regulaciones más globales y más comprensivas de sectores de la industria, de las distintas industrias de ellos, que tratar de ir tapando el sol con un dedo y proponiendo soluciones parche cuando no se soluciona el problema global. ¿Por qué? Porque la regulación es cara, y yo sé que esto es algo que cuesta a veces asimilarlo, que nosotros creemos que es gratis porque el gobierno está para regular, pero cuando se regula, estamos usando hora hombre y recursos de todas estas entidades gubernamentales en hacer estudios, en tener la discusión y después finalmente en preparar el producto final, que es la regulación. Entonces, si los recursos regulatorios son limitados, aplicando la teoría económica, ¿en qué tenemos que usarlos? Tenemos que usarlo en este problema puntual, que además se explica en parte por la hidrología y por un año extraordinariamente lluvioso que tuvimos el año pasado, que hizo que ciertas centrales hidroeléctricas operaran a mayor capacidad de lo que lo habían hecho en 20 años, o lo usamos en temas de largo plazo. Mejoremos la infraestructura de transmisión, promovamos el almacenamiento y además tratemos que la descarbonización de la matriz, que es algo que yo creo que hay un consenso nacional en eso, sea lo más suave para el cliente final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a enfocarnos y en gastar tinta y tiempo de todo en un problema puntual, o nos vamos a ir al fenómeno global de qué queremos como mercado eléctrico también un poco destacando lo que decía Carolina, de los beneficios de la generación distribuida en términos de descentralización, en que son energías limpias y de bajo impacto comunitario? De hecho, en la misma gráfica de Acenor, en la lámina que decía, y es un problema, podemos ver que entre febrero a septiembre del 2021, enero a agosto del 2022, efectivamente el mecanismo operó compensando a los generadores. Los PMGD tuvimos que compensar a la generación. Entonces, lo que pasó el 2023 se puede explicar únicamente por la entrada en operación de más unidades, o dirigimos el fenómeno y veamos cuál fue el impacto de la hidrología. Porque si ya vamos a entrar a cambiar la estabilidad jurídica, tenemos que ver si realmente fue un fenómeno transitorio o estable. Y yendo al tema de la estabilidad jurídica, siempre se habla de que hay cierto inmovilismo regulatorio por parte de los actores PMGD, y yo creo que al revés, o sea, este fue un proceso discutido el 2019, el decreto se publica el 2020, fue un decreto que se trabajó durante una administración, se valida, de hecho, ampliando el plazo con la administración actual y con la participación de todos los actores. Entonces yo creo que de hecho este es justo un ejemplo de lo que no es inmovilismo. Ahora, ¿por qué el transitorio? Porque efectivamente habían inversiones ya hechas, y de hecho el transitorio beneficia incluso a ciertos proyectos que estaban en desarrollo, que se emplearon recursos considerando este plazo. Y hay una pequeña precisión: los 14 años no son según la entrada en operación de la central, los 14 años son según la publicación del decreto. Por lo tanto, el plazo es fatal para todos. Y el que más se demore, menos plazo va a tener. Y ya han pasado 3, 4 años, quedan 10 nomás. Entonces, para poner perspectiva, y como última aclaración respecto de cuando se dice que los PMGD quieren imponer o buscar un modelismo regulatorio, los 20 años fue parte de una discusión que se propuso precisamente por el tema de las mini hidro, porque las mini hidro tienen un CAPEX más alto y un OPEX más alto. ¿Qué significa eso? Que recuperan su inversión en menor tiempo. Y me está acusando Javier, así que... Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este panel. Muy contenta de poder además compartirlo con tremendos compañeros y compañeras. Respecto de la pregunta formulada por Jorge, lo primero que hay que tener en cuenta es algo bastante obvio, y es que el artículo 149 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece y mandata al reglamento a desarrollar una regulación respecto de mecanismos de estabilización de precios. O sea, yo puedo decir, me gusta o no me gusta el mecanismo de estabilización de precios, pero eso es lo que dice la ley, ¿ya? Y lo dice en función o como resultado de una discusión regulatoria que hubo a propósito de la ley Corta 1, que tenía una decisión de política pública. Es bueno fomentar este tipo de generación. Y tenía en cuenta un diagnóstico. Este tipo de generación no es claro que pueda participar en el mercado spot, y tiene grandes limitaciones para participar en el mercado de contratos y con ello acceder al financiamiento.
esa decisión de política pública y ese diagnóstico se mantiene vigente. Yo creo que en buena parte sí se mantiene vigente. Todavía tiene valor fomentar la generación distribuida, es parte esencial de la transición energética y yo creo que hay bastante consenso técnico en los beneficios que trae precisamente el contar con robusta generación distribuida y recursos distribuidos en general, sobre todo pensando en el cliente final, porque es un elemento esencial para tener una transición energética costo eficiente. Se mantiene también el diagnóstico, bueno, en parte sí y en parte no. Ya sabemos que existe una gran cantidad de capacidad instalada hoy día, sí, de pequeños medios de generación, por lo tanto se cumplió el objetivo, pero hay otro objetivo que no se cumplió, y es que no se removieron las barreras de entrada para que estos medios de generación accedan a mercados de contrato y con ellos a financiamiento. Entonces, el tema del precio estabilizado, y yo me voy a referir siempre hacia lo futuro y no a revisar, ¿no es cierto?, el régimen transitorio. Efectivamente, hoy día son las reglas del juego, esa es la definición y yo creo que precisamente esa es la discusión que hay que dar. ¿Es un mecanismo de estabilización de precio la herramienta regulatoria necesaria y además pertinente al estado del arte o al estado de la situación? ¿O debe ser modificada o complementada con otras que se hagan cargo de las barreras que todavía existen? En esa línea se han planteado medidas como las que comentó Javier de Valgesta, ¿no es cierto?, de incorporar a los PMGD de alguna manera en el suministro de los clientes regulados y ayudarlos a acceder a el mercado de contratos con precios que pueden ser tan o más atractivos que el precio estabilizado. Entonces, mi respuesta es, ¿tiene validez el precio estabilizado? Hoy día es una exigencia legal. ¿Debe ser la única herramienta regulatoria para hacerse cargo de los desafíos que se identificaron en el año 2002? Yo creo que no. Yo creo que es el tiempo efectivamente de reflexionar sobre el rol que tienen que tener los PMGD en el sistema, la forma en que se debe aprovechar de mejor manera todo el potencial que tienen los medios de generación distribuidos y en función de eso revisar y complementar probablemente las herramientas que tiene el regulador para permitir y fomentar y seguir fomentando el ingreso de este tipo de medios de generación en condiciones además de competencia respecto del resto de los medios de generación. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, después de esta primera ronda, donde cada uno pudo introducir, ¿verdad?, su opinión, la vamos a matizar y voy a aprovechar porque como están llegando varias preguntas del público, voy a leer una de ellas y nuevamente abrir la ronda de opiniones de cada uno de ustedes para que vayamos matizando entre preguntas del público y lo que ustedes vayan dialogando entre sus posiciones. Dice lo siguiente, ¿qué pasa con las inversiones que se realizaron y financiaron bajo este régimen, el actual que está en el reglamento? ¿Cuál será el impacto en el apetito de los inversionistas si se cambian las reglas en inversiones ya realizadas? Esa es la pregunta que nos llega del público. Y en esta ronda les pido, idealmente, si pueden restringirse a 3 minutos y medio, para que podamos tener oportunidad de hacerles más preguntas que están llegando. Rodrigo. Ok, párame por favor, sin ningún pudor, porque tiendo a extenderme. A ver, tenía varios comentarios a la ronda anterior, pero voy a partir respondiendo la pregunta y a partir de la respuesta a esa pregunta intentar hacerme cargo de lo anterior. La estabilidad de las reglas del juego en una economía sana es algo importante. Y en la construcción de infraestructura que requiere largos años para ser amortizada, evidentemente el cambiar las reglas del juego es algo complejo y es algo que en principio uno debería intentar que no ocurriera.
Esa es la primera pregunta, o sea, la primera respuesta a la pregunta. Sin embargo, y aquí vuelvo a mi tema original, y es el siguiente. Comentaba la Dani que efectivamente el artículo 149 estableció la exigencia de establecer un mecanismo de estabilización de precios. Eso es un hecho. La pregunta es, uno, ¿lo que hoy día tenemos es un mecanismo de estabilización de precios? No quiero extenderme, pero mi opinión es que no lo es. Es mucho más que un mecanismo de estabilización de precios, un mecanismo de subsidios cruzados que va mucho más allá del concepto de precios estabilizados. Lo segundo es que por lo mismo no veo que uno pueda pensar en que la única manera de cumplir la exigencia del artículo 149 era con un mecanismo que estaba anclado a el promedio de la banda a la banda de promedio de precio de mercado, que es lo que en realidad genera la distorsión. Ahí está la distorsión. Habían otras muchas maneras de haber estabilizado el precio, y esta es de todas las maneras posibles, o no sé si de todas, pero de muchas maneras posibles de hacerlo, aquella que mayores distorsiones está generando. Por lo tanto, lo que yo he planteado es que más que una discusión de estabilidad regulatoria, estamos hablando de una discusión acerca de la legitimidad de la manera como se ha aplicado el artículo 149, lo cual evidentemente es un tema abierto. Y solo muy brevemente me hago cargo de dos temas más. Yo también creo que es muy importante hacer los estudios necesarios para saber si este problema, si todos estamos de acuerdo en que es un problema, yo creo que en eso no hay muchas opiniones diversas. Uno dirá, el problema está cubierto por la ley y pasó la vieja, pero que el problema existe, existe. Si ese problema efectivamente uno proyecta que en el tiempo pueda aumentar, y al mismo tiempo creo que hay dos elementos que hay que tener en cuenta y lo dejo para rondas siguientes. Uno, el resultado de las últimas licitaciones de suministro. Creo que el resultado es horrendo. Horrendo. Nuevamente volvimos a un solo adjudicatario con precios que son nominalmente $56, es decir, estamos hablando de un precio nominal altísimo, pero al cual además habrá que ver cuánto se agrega de costos sistémicos. Por lo tanto, estamos volviendo a precios del siglo pasado, de la década pasada. Y habrá que preguntarse qué tanto de esta diferencia en resultado de las licitaciones. No quiero atribuirlo a los PMGD por sí mismo, pero evidentemente todos los componentes de los costos sistémicos afectan. Y lo segundo que quiero volver a insistirlo, que por subsidios a una energía que es igual de solar, por ejemplo, que otra en la misma barra, estemos pagando hoy día más plata que por la transmisión, creo que es algo que debe llevarnos a una alerta roja. Bueno, como vamos a entrar en el tema más jurídico, seguimos enamorándonos del problema, porque aquí todo es discutible. Entonces, yo me quería referir y quería poner sobre la mesa discusiones jurídicas que se han dado en este plano y que tienen que ver con la pregunta. El tema de los derechos adquiridos y las meras expectativas. Cuestión sumamente discutida en el plano jurídico en general y sumamente complejo. Y la verdad es que ha sido discutido también tratándose de la problemática de los PMGD en el plano de la temporalidad del artículo segundo transitorio del decreto 88. Es decir, aquellos PMGDs que optaron por el precio nudo de corto plazo, es decir, el precio que fijó el decreto 244. Y digo precio porque es precio, no un mecanismo de estabilización. O aquellos que van a optar por el precio que establece el decreto 88, que en realidad y en la práctica son 5 PMGDs que han optado por ese nuevo precio. Digo aproximado, porque eso es lo que he leído. Bueno, la gran mayoría optó por el precio del decreto 244. Ahora, efectivamente han pasado 4 años y faltan 10. Entiendo que efectivamente hay inversiones que se han hecho, pero también reconozcamos que hay normas
de orden público económico que en razón de la función social y en razón del interés público que impacta en el desarrollo social del país, debiera limitar la autonomía de la voluntad. Eso es lo que dice parte de la doctrina del derecho y de esta discusión. Quiero ponerles un ejemplo jurisprudencial de esta Ley General de Servicios Eléctricos. Precisamente en la Ley Corta 1, el Tribunal Constitucional desechó una inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 3º transitorio de la Ley 19.940, que es la Ley Corta 1, en donde, a propósito de una sentencia arbitral de HQI Transelec contra una empresa, no me acuerdo el nombre, no. Creo que era, bueno, ya me voy a acordar, pero, voy a buscar. Bueno, desechó el artículo que trataba y decía lo siguiente, que los peajes de transmisión, que los acuerdos contractuales de los peajes, del uso de la transmisión troncal y subtransmisión, que era producto de acuerdos contractuales, debían pasar a pagar peajes de transmisión por el uso. Es decir, se derogaban esos acuerdos contractuales en virtud de esos peajes. Se daba un cierto tiempo. Bueno, efectivamente hubo impugnaciones como esta, incluso llegando a presentar estas inaplicabilidades por inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional llegó a declarar esta inaplicabilidad porque, a desecharla, porque precisamente acá reconoció que hay una limitación, no privación, una limitación a la autonomía de la voluntad, producto de normas de orden público económico, que precisamente era la Ley General de Servicios Eléctricos, sobre la base de la función social y de utilidad pública que lleva esta ley como impacto a la sociedad, al bienestar de la sociedad. Por supuesto que hay doctrina que apoya estas normas y jurisprudencia y efectivamente ciertas normas jurídicas de hermenéutica legal que están en el Código Civil y hay otra doctrina que las desecha. Lo quiero dejar sobre la mesa porque está esa discusión. Gracias, Jorge. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que la respuesta lógica es sí, porque los cambios de regla de juego, los cambios de marco regulatorio, por supuesto que impactan la inversión. Además que la inversión en energía, todos sabemos que son muy pocas empresas las que la pueden realizar usando solamente capital propio. La gran mayoría está apalancada y cuando se realizan estas inversiones con deuda, los bancos también ponen sus condiciones y quieren entender cómo funciona esto para ver cómo va a funcionar el pago de la deuda. Eso como respuesta general. Me interesó, de hecho, mucho lo que dijo Rodrigo de las últimas licitaciones, que yo también ahí estoy de acuerdo con él, que fue una mala noticia para la industria, en términos de que se adjudicó a una sola empresa que ya participaba, no cumplió la licitación con esa idea original que era introducir mecanismos de competitividad para nuevos actores. Pero dicho eso, es súper interesante, el año pasado pasó algo que a nivel de industria todos podemos estar de acuerdo que no fue bueno, que fue el estrés financiero que sufrieron distintos proveedores de energía bajo esos contratos que eran todos generadoras renovables. Y si uno revisa los documentos, por ejemplo, la solicitud del Chapter 11 del AP, la solicitud de reorganización de Mainstream y lo que está disponible en prensa, porque la solicitud es privada, la revisión de precios de Acciona, yo identifiqué común a estos 3 documentos 5 causas en que ninguna están los PMGD. En las causas está, primero que nada, el alza de los costos de los combustibles producto de la guerra Rusia-Ucraniana. Segundo, la inflación,
que se genera con todas las políticas post-COVID y persiste por los temas de la guerra, precisamente porque se crea una crisis de suministro, el PEC, el curtailment y el desacople, que es, por supuesto, una consecuencia del curtailment. Ahora, quiero volver a la causa 3 que dije, el PEC. El PEC fue una solución rápida que debía hacerse en un minuto, que todos sabemos que Chile estaba pasando por un momento socialmente complicado y que se vio que la gente estaba alegando el costo de la vía y se decidió, ok, ¿qué hacemos? Bajemos las tarifas o mantengamos las tarifas de la luz y previnamos que la gente siga sufriendo porque la electricidad hoy en día ya es parte del costo de la vida, de la canasta básica de la gente. Ahora, con la perspectiva después y como dice mi querido marido, con el diario del lunes, ¿fue una buena política pública o no? Con una mano en el corazón. ¿Los resultados de la licitación de distribuidora puede explicarse el bajo interés por el PEC? Porque el PEC, recordemos, si bien es un mecanismo que te dice, ok, no te voy a pagar 4 hoy día, pero te lo voy a compensar con 2 más en 3 años más, no se hace cargo del costo financiero de ese reembolso, no se hace cargo de los reajustes. Las empresas de energía renovable que estaban suministrando contratos tuvieron que salir a financiar el PEC. Hubo un financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo junto con Goldman Sachs para securitizar esos pagos porque no había caja. Porque todos manejamos aquí un presupuesto familiar. Es muy distinto tener 10 hoy para comprar al supermercado que 5 y 5. Entonces, precisamente el ejemplo de las licitaciones y el PEC es un gran ejemplo de que a veces las medidas efectistas destinadas a soluciones de corto plazo terminan generando problemas mayores. Yo quiero declarar primero como statement general que yo no creo en una regulación pétrea y no creo que existan derechos adquiridos sobre la regulación. ¿Ya? Esa fue una discusión que se dio en el segundo proceso constitucional y yo por lo menos veía con horror las normas que se establecían sobre cambios regulatorios. ¿Ya? Eso no significa que no existan límites al ejercicio de las potestades públicas que están involucradas en los cambios regulatorios. Y por cierto que los hay. Y son distintos aquellos límites que corresponden al ejercicio de las facultades legislativas, de aquellos que corresponden a la administración, y esa es la primera distinción que hay que hacer en respuesta a lo que dice mi querida Carolina. No es lo mismo pronunciarse como se hizo en su oportunidad por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, respecto de la modificación introducida o la falta de transitorios en la Ley Corta 1, que examinar el ejercicio de las facultades revocatorias de la administración respecto de una norma reglamentaria. Son absolutamente completamente distintas. Sabemos que en el plano, sobre todo, de la afectación de los contratos por la regulación, en el sector eléctrico estamos llenos de ejemplos. No solamente el del Tribunal Constitucional, sino que tenemos también el recurso de protección de Norgener en contra del Ministerio o de la Comisión Nacional de Energía, cuando se dictó la primera norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Y en todos esos casos, ¿no es cierto?, se ha señalado efectivamente que siendo materias de orden público económico y existiendo un fin de utilidad pública, es posible hacer los cambios. Pero ahora estamos en la potestad reglamentaria, ¿no es cierto? Y sabemos que existen altas alternativas posibles para definir un mecanismo específico de precio estabilizado, pero estamos en presencia de un artículo transitorio que fue especialmente específico. ¿Ya? Acá no se trata de decir es posible o no modificar la regulación de precio estabilizado. Yo creo que sí, sí es posible. Otra discusión, ¿es posible modificar un artículo específico que hizo en definitiva un compromiso particular para ciertas empresas que además debían cumplir ciertos requisitos? Y yo creo que efectivamente ahí es súper discutible desde el punto de vista de los límites de las facultades revocatorias, sobre todo por la concurrencia de lo que se llama el principio de la confianza legítima, que también ha sido sistemáticamente y gradualmente, incrementalmente recogido por la jurisprudencia y la doctrina en nuestro país, ¿ya? Y eso sin contar con, ¿no es cierto?, las consecuencias que pueden derivar para nuestro Estado, ¿no es cierto?,
en materia de inversión extranjera por la adopción de una medida de esa naturaleza. Ahora, yo me caracterizo por ser una persona extremadamente pragmática, y entonces una cosa es la discusión jurídica y otra cosa es este lío en que finalmente está metido la autoridad que tiene que hacerse cargo de este problema. Y yo entonces vuelvo con lo que dije al principio. Yo creo que es oportuno y necesario explorar otras vías que por el lado de los incentivos pudieran promover que actores que están hoy día sujetos a el precio estabilizado del régimen transitorio pudiesen tener considerar atractivo, ¿no es cierto?, incorporarse a otro régimen como sería el de precio de suministro a clientes regulados. Yo creo que es necesario hacer una vuelta de tuerca, es necesario buscar mecanismos alternativos. En eso yo creo que todos tienen que estar abiertos a decir, ¿sabes qué? Acá efectivamente hay una situación de la que hay que hacerse cargo. La realidad política y el PEC nos demostró que nos lleva de repente a tener que tomar decisiones difíciles que todos sabemos que son malas, y por lo tanto yo siempre creo que lo mejor siempre más bien es tener el plan A, el plan B y el plan C preparado de manera que se pueda adoptar uno que sea el mejor posible o quizá el menos malo posible. Bien, nos ha llegado una pregunta, creo que nos queda tiempo para 2 preguntas más. Vamos a ir con una que avanza en el terreno de la vuelta de tuerca que decía Daniela. Está preguntando qué les parece a ustedes lo siguiente. Ya hace una interpretación en función del artículo 149, ¿verdad?, que es donde está establecida el mandato del legislador para que se estabilicen los precios de estos PMG. Dice lo siguiente, y después voy a tener que hacer un poquito de intérprete yo porque no me quedó tan claro, pero bueno. La ley no definió cómo entender la expresión excedentes de potencia para efectos del precio estabilizado. La misma ley entiende en otros pasajes el concepto de excedentes como un sobrante, luego de atender el consumo de un proceso productivo y no como generación menos consumos propios. Y la pregunta que hace es, ¿consideran que el regulador debería homologar el entendimiento del término excedentes de cara a la problemática actual por la presencia de PMGDs? Y yo voy a hacer de intérprete y ustedes podrán estar de acuerdo no conmigo, pero quiero complementar la pregunta porque entiendo que nos está planteando si, así como en el régimen como ustedes saben, en el balance de transferencias de energía eléctrica, ¿cierto?, todos pagan a quienes inyectan a prorrata de los excedentarios, ¿verdad? Y por lo tanto se considera todas las inyecciones y todos los retiros de energía. En cambio, tratándose de la potencia, se mira solamente a los excedentes de potencia, se hace un neteo, ¿verdad?, entre los deudores y excedentarios en el balance de transferencias de potencia. Lo que el autor de la pregunta parecerá estarnos planteando es si acaso sería una solución razonable que en vez de como está ahora diseñado el mecanismo, ¿verdad?, solamente se atienda a los excedentes de energía que inyectan los PMGD después de haberlos neteado con los mismos retiros que ellos tienen. Me da la impresión de que apunta hacia allá, si acaso sería una solución, porque aparentemente eso podría bajar la escala, la magnitud de las compensaciones que se están pagando. Pero lo último que acabo de decir es mi interpretación. Ustedes pueden interpretar la pregunta del autor de la pregunta de otra manera, pero es una de las preguntas que nos ha llegado. Y por supuesto, matizar cualquier otra cosa respecto de la ronda anterior y lo que a ustedes les parezca. En 3 minutos, idealmente. Sí, oye, esta pregunta sí que no está para 3 minutos, así que voy a intentar ser muy breve. Gracias, Flató, por dejarnos en este... Eso fue Fernando Flató, sin duda. A ver, voy a responder en breve. Yo creo que sí. Yo primero creo que la interpretación que hizo Jorge efectivamente es lo que yo me pareció haber entendido de la pregunta de Fernando. Y sí creo que efectivamente ahí hay un espacio interpretativo en el cual una interpretación razonable permitiría que por la vía de una modificación o más bien de una nueva conceptualización del concepto de excedente de potencia, en estos casos se pudiera reducir en al menos alguna medida el tamaño de los subsidios. Así que respondo a la pregunta de Fernando. Ahora, dicho esto,
Yo solo quiero volver a los comentarios anteriores con dos ideas. La primera, yo sé que estoy siendo majadero, pero estamos pagando más por subsidio a los PMGD que producen energía solar cuando la energía solar es gratis en esos horarios, que lo que pagamos por transmisión. O sea, eso es el problema, ese es el tamaño del problema. En segundo lugar, concuerdo absolutamente con lo que se ha dicho. Tenemos que realmente poder proyectar si esto va a seguir siendo un problema en el tiempo, si se va a mantener del tamaño actual, si va a disminuir como problema, etcétera, para efectos de poder tomar medidas. En tercer lugar, yo concuerdo absolutamente con lo que nos comentaba Daniela González respecto del tipo de interacciones jurídicas que generan o no generan derechos adquiridos. Y yo, para ser bien franco, coincido con la Daniela en que la existencia de un transitorio con condiciones, etcétera, en el contexto en que se dio, en general, es un caso muy difícil. Es un caso muy difícil porque efectivamente el tipo de expectativas legítimas que genera en aquellas personas que hayan hecho inversiones en base a ese transitorio son fuertes. Yo creo que fue un error haber dictado ese transitorio y creo que esta discusión no la hubiéramos tenido si hubiera sido con motivo no del transitorio, sino que con motivo de la modificación previamente tal entre el 88 y el 244. Dicho esto, yo quiero volver a mi punto, veo a Paulo Yanedel por ahí en el público, al menos lo veía hasta hace un rato. Todo eso es cierto, salvo que todas las autoridades, todos los chilenos, pero también las autoridades están obligadas a cumplir con los principios de libre competencia. Y mi impresión es que tanto el precio estabilizado como ha sido conceptualizado hasta ahora, como la existencia de este transitorio, atentan contra la libre competencia y distorsionan los mercados. Y ese es el motivo, no un tema genérico de política pública, sino el hecho de que son contrarios a la libre competencia, lo que nos debería llevar a revisarlo. Y ahí nos podemos meter en el último fallo del tribunal, si es que llegara a ser tiempo. A ver, tiempo. Bueno, la interpretación o la pregunta que hace Fernando Flató. Bueno, ya está. No importa, pero Flató es conocido por todo. ¿Qué tipo de preguntas, Flató? Obvio. Yo creo que, a diferencia de la interpretación que hace Jorge, yo creo que lo que pregunta Flató es si la generación después del consumo, esa es la interpretación, dice, la generación después del consumo se podría interpretar como excedente. Entonces, no sé si entiendo bien, para mí que como que se está refiriendo a un PMGD autoproductor. Entonces, yo creo que es raro. O sea, si es eso, no, bueno, pero si es eso, no creo que se aplique en general a PMGD, porque una cosa son los PMGD y otra cosa son los PMGD autoproductores. Pero en todo caso, la pregunta es buena porque siempre es bueno dejar claras las normas jurídicas y que no se presten a interpretaciones o a equívocos. Así que si efectivamente estamos discutiendo esto o se generó una pregunta respecto de esto, respecto de qué significan los excedentes, yo creo que hay que aclararlo. Sería bueno. Ahora, respecto de la discusión sobre el tema de la retroactividad o no, me encanta que se haya producido la discusión, porque eso es lo que quería. Por eso, es discutible. O sea, yo lo que dije es que lo ponía sobre la mesa porque es sumamente complejo. Y en todo caso, el ejemplo que puse se trataba de una limitación, no de una privación, no respecto a la revocación en el acto administrativo. Aquí nadie está diciendo que se tiene que revocar el precio estabilizado, porque efectivamente, como dijo Daniela, el precio estabilizado, eso está consagrado en una disposición legal de la Ley General de Servicio Eléctrico, y que ordena al reglamento establecer un mecanismo
de precio estabilizado, que se regule. Ahora, si ponemos ejemplos respecto de actos administrativos del regulador y que fueron sumamente discutidos, pongamos el decreto 14. El decreto 14. Ah. El decreto 14, para contextualizar, fue un decreto que tuvo efecto retroactivo, que fue primera vez que se aplicó el decreto de precio nudo con subtransmisión. Y eso tuvo efecto retroactivo y se tramitó por la Contraloría. Ahora, que fue impugnado, fue impugnado. Y Que nadie sabía cómo aplicarlo. que nadie sabía cómo aplicarlo porque no estaba la metodología consagrada en un acto administrativo, no estaba en un acto administrativo. Pero ahí tenemos un ejemplo. Gracias. Bueno, ha sido interesante además que todos tienen una interpretación distinta a la pregunta, así que eso alegra el debate. Sí, a mí lo único que me pasa, quizás porque yo soy más cuadrada, es que no me gusta homologar situaciones que no son iguales normativamente porque los PMG no hacen retiro. Entonces, desde el minuto que no hacemos retiro, no sé cómo podemos homologar ese reglamento a la situación de los PMG. Eso como primera cosa. Y yo me quería enfocar además en el tema, porque la pregunta se basa en la existencia de excedentes, de que el PMGD siempre, entre comillas, le sobra o le pagan, y eso no es así. De hecho, un poco yendo también a la pobre pregunta de Jorge Libre Competencia, que todavía no sale al ruedo y que es una parte importante de nuestra regulación, yo tomo lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica en el expediente de recomendación normativa al TLC, que reconoció que el mecanismo de estabilización de precios es en sí un mecanismo bidireccional, que no está asegurado el ingreso, sino reducir las fluctuaciones de caja y disminuir el riesgo financiero. Eso fue lo que dijo la Fiscalía analizando con datos hasta abril del 2021. Y de hecho quiero volver de nuevo a la gráfica de Javier. La gráfica muestra que incluso después de ese análisis de la Fiscalía todavía se dieron meses en que los PMGD tenían que compensar el sistema. Y lo que dijo la Fiscalía es que no se justificaba la nueva regulación desde el punto de vista de la libre competencia. Hay otras aristas, pero la libre competencia es importante y entiendo que es parte de lo que nos convoca, precisamente porque no había una tendencia sostenida de que los PMGD siempre recibieran, no había una garantía de recibir. Entonces, por eso a mí ahí yo estoy en desacuerdo con la palabra subsidios cruzados, porque en el subsidio la regulación específicamente indica que hay que pagar o que A le paga a B prima facie, o sea, independiente de las circunstancias. Y además, hay una cosa muy interesante que dice la Fiscalía, que es, no hay tendencia sostenida y tampoco podemos basarnos en proyecciones de precio. ¿Por qué? Porque esas proyecciones están sujetas a quiebres, es decir, a momentos en que esa proyección falla o difiere del escenario A, del escenario principal que se estaba planteando. ¿Y qué identificó la Fiscalía como los factores de quiebre? 3 cosas que son súper interesantes porque han pasado. La regulación, la tecnología y la hidrología. O sea, la Fiscalía sabía que los fenómenos hidrológicos podían afectar cómo si los PMG en algún minuto iban a recibir o a dar. Entonces, yo creo que es muy importante, si estamos hablando entre abogado y de lenguaje, que la palabra subsidio no es correcta. Quizás por el fenómeno hidrológico se ha dado que las generadoras han terminado compensando los PMGD en un transcurso de 6 meses. Y nosotros como PMGD nos sentimos parte también del mundo renovable y queremos que las energías renovables no sufran desacoples, que puedan servir sus contratos y que ojalá en el futuro todos los contratos sean con energías renovables. Pero para eso hay que ser preciso con el lenguaje y como lo definió la Fiscalía y como lo recogió el tribunal, es un mecanismo bidireccional que no establece beneficios estructurales. Y ahí vuelvo a la pregunta de Fernando en el sentido de decir, no es que nosotros seamos los permanentes excedentarios o los que recibimos el subsidio, es bidireccional. Bueno, yo también soy de las que no entiendo la pregunta de Flato, ¿ya? Entonces me imagino, y de hecho estaba chateando con él todavía no le termino de entender la pregunta o el impacto, y sobre todo el impacto del tema, ¿no es cierto? Es cierto que hay muchos PMGD, yo también creo que se refiere a la autoproductora, pero yo creo que en número esos son los menos en el sistema, o sea, no mueven la aguja, o sea, si en definitiva, para considerar la capacidad instalada y lo que te determina el ser un medio de generación de pequeña escala,
no tiene que ver solamente con, ¿cómo se llama? En muchos casos con los autoproductores tiene que ver con efectivamente solamente los excedentes y no el proceso productivo. En realidad no creo que mueva la aguja en la solución o en el abordaje de la problemática que estamos hablando ahora. Así que también voy a aprovechar el tiempo para hacer algunos remarks de temas que he abordado anteriormente. Y voy a volver al tema de la revocación, a propósito de la Caro, este diálogo con la Caro, ¿no es cierto? Y es que nosotros, en general, y hasta la ley de procedimiento administrativo, que en la historia jurídica chilena es bastante reciente, no estábamos acostumbrados a conceptualizar bien los actos administrativos, las actuaciones administrativas que se desarrollan. Cuando uno modifica un reglamento o un acto administrativo, está haciendo uso de la potestad revocatoria, ¿ya? Y a eso me refiero, ¿ya? Revocar no significa sacar un acto administrativo que dice se revoca esto o se deja sin efecto. Cuando yo modifico, es decir, reemplazo una disposición normativa que tenía un fundamento, una motivación, etcétera, por otra, por razones de conveniencia, de mérito, eso es el ejercicio de la potestad revocatoria que te sujeta al artículo 62, me parece, de la Ley de Procedimiento Administrativo y que tiene límites, ¿ya? Esa es la primera cosa y yo creo que esa es como esa es la matriz finalmente jurídica, que es lo que nos convoca en este seminario, a partir de la cual se debiese analizar si es factible o no modificar el artículo transitorio en términos tales que suponga darle un contenido diverso al que tiene, ¿ya? Pero bueno, dicho lo anterior, quiero reiterar, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es súper necesario que efectivamente la autoridad se aboque a una revisión integral de la problemática, no quiero decir de la problemática porque también son enormes oportunidades, pero sí de la forma en que vamos a incluir los recursos energéticos distribuidos en toda su dimensión en el sistema. A propósito de la discusión de la mesa del 125, han salido temas que tienen que ver con eso, tienen que ver con cuál es el rol de la distribución respecto de la coordinación de los medios de generación distribuidos y otros temas, ¿no es cierto?, como cuáles son los medios de control o los estándares de control que deberían tener los medios de generación de pequeña escala, considerando además la escala acumulada que tienen, de qué manera o tiene alguna utilidad que participen o no en los recortes de energía, de la colocación de energía cuando no existe la capacidad suficiente. Hay muchos temas y mi temor es que sigamos abordando esto como con medidas parches, ¿no es cierto?, sin ver la totalidad del problema. Y creo que es una exigencia de la autoridad abordar todas aquellas problemáticas que inciden en el precio final, ¿ya? Y en hacer una gran diferencia entre tener un proceso de transición energética costo eficiente y uno que no lo es. Y yo tengo el temor de que no estamos haciendo esa pega. Y yo le llamo esto el lujo asiático. Tenemos decisiones de política regulatoria de lujo asiático en todos los temas, en la planificación de la transmisión, en el uso de las redes de transmisión, en el diseño de mercado, y lo voy a poner así, mercado de los servicios complementarios, y también en la forma en que abordamos los recursos energéticos distribuidos. Y no nos estamos dando cuenta que cada pedacito de eso pesa en la cuenta. Y yo creo que eso no es un problema solo del cliente final, sino que también es un problema de todos los actores.
porque cuando hablamos de la transición energética y que hay que sincerar los costos de la transición energética, la realidad política nos dice que no puede ser cualquier costo. O sea, la idea de pensar que esta cuestión hay que pagar lo que haya que pagar es para mí una fantasía, porque la realidad política no lo va a permitir. Entonces tenemos que generar una discusión y una colaboración público-privado de todos los actores, donde todos pongamos nuestros legítimos intereses sobre la mesa, pero también entendamos que va a haber que ponerse en esta pasada. Hay que ponerse las expectativas que tiene cada sector o cada segmento en pro de lograr ajustes regulatorios que nos permitan alcanzar la meta final, que simplemente es que los consumidores accedan a energía limpia, segura y en condiciones accesibles. Carlota, tenemos tiempo para la última de la última o para el cierre de cada uno. La última, ¿cierto? Para el cierre. Ya, perfecto. Entonces, para ese cierre, ya, no, súper breve. Como Javier en la presentación mencionó, ¿cierto? Que a partir de 2027 se estarían trasladando, además, el costo de estas compensaciones que se pagan al precio de los clientes regulados. Voy a ponerle un pelito a la sopa para el cierre que haga cada uno de ustedes. ¿Y cómo evalúan en ese contexto ustedes la última noticia que salió en prensa, ¿no? Esta semana, si no me equivoco, de una reclamación que hay de Conadecus en la Contraloría en contra de las bases de esta licitación, reclamando la ilegalidad de las bases en la parte en que autorizan a traspasar el costo de estas compensaciones que se pagan a los PMGDs al precio de los clientes regulados, ¿ya? Ese es como el pelo en la sopa y ustedes van cerrando ahí 2 o 3 minutos. Gracias. Sí, muy breve a lo de Conadecus, solo voy a señalar que yo, no estando de acuerdo en toda la argumentación de Conadecus, sí hay un punto en que coincido, y es que esto no es un indexador. Y por lo tanto yo, en definitiva, estoy de acuerdo con Conadecus. En lo demás, solo aquí poniendo el sombrero académico por unos instantes, no hay que confundir los subsidios explícitos con los subsidios cruzados. Los subsidios cruzados normalmente son implícitos. Voy a darle un par de ejemplos obvios. Todas las tarifas volumétricas en distribución eléctrica, en gas, etcétera, implican subsidios cruzados que van desde aquellos actores que tienen mayor densidad y mayor consumo en beneficio de los actores que están en zonas menos densas y con menor consumo. No está dicho en ninguna parte que haya un subsidio, pero justamente son subsidios implícitos de carácter cruzado. Lo mismo ocurre con las autopistas entre tipos de auto, etcétera. Por lo tanto, cuando uno habla de subsidios cruzados, está hablando del fenómeno económico, y los subsidios cruzados no necesariamente son siempre en una dirección. Son cruzados. La pregunta de fondo es, y volvemos a la pregunta inicial, cuando proyectamos razonablemente cómo se va a comportar este mercado en el tiempo, proyectamos que va a seguir existiendo importantes subsidios cruzados en beneficio de una de las partes y en perjuicio de la otra, por más que anecdóticamente en algún momento pueda ser inverso. En mi opinión, la respuesta es, por desgracia, sí. Hoy día esto probablemente se mantenga en el tiempo y vaya empeorando en el tiempo. Y tal vez quien mejor lo defina, yo me imagino que quienes están desarrollando PMGDs no deben haber estado muy contentos con esa declaración poco afortunada del CEO de BlackRock, que en un titular del Diario Financiero dijo algo así como: estamos muy contentos con la regulación chilena. Nos encantan los precios y nos generan muchas oportunidades. Creo que a confesión de parte relevo de prueba. Creo que en una parte estoy de acuerdo con Conadecus, porque cuando las bases de licitación definen los pagos laterales, señala que los pagos laterales son servicios complementarios, efectivamente todo lo que significan las compensaciones de PMGD, etcétera, ya lo que hemos conversado. Y todos los pagos laterales señalan que son de cargo de los generadores que retiran. Y en este caso, cuando se incorporan a las fórmulas de indexación,
no son de cargo de los generadores que retiran, sino que se hacen cargo los clientes finales regulados. Por lo tanto, ahí veo que hay una ilegalidad, porque vulnera lo que establece la ley respecto de quiénes son los que se hacen cargo de esos costos laterales. Yo creo que la CNE dio una solución práctica al tema para incentivar que vinieran más inversionistas, y la verdad es que no se logró. La verdad que no se logró porque además en él apostó con energía existente, ni siquiera con energía nueva. Que está en todo su derecho por lo demás. No, por supuesto. Pero la idea y la intención del legislador respecto de la ley de licitaciones era que vinieran nuevos inversionistas con energía y proyectos nuevos. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, yo aquí dos temas. Primero, respecto al reclamo con ADECUS, yo no voy a repetir porque el análisis de la Daniela es espectacular, así que cuando le toque a ella se lo voy a dejar en el sentido de decir que es discutible desde el punto de vista de la política pública, pero es legal. Pero se lo dejo a la Daniela porque la Daniela tiene la opinión perfecta y es fundamental. Un punto de aclaración respecto a lo que dijo Rodrigo, el que dijo eso en el diario financiero fue el CEO de Brookfield, no el de BlackRock. Brookfield no tiene PMGD, entonces a Brookfield le está yendo bien, es con otro tipo de inversiones que tiene. Es simplemente una pequeña aclaración. Y yo quería enfocarme en algo que dijo la Fiscalía también, perdón por ser tan majadera con el tema de libre competencia, en desmedro de principios de derecho público que le gustan tanto a la Carola, que dijo que la regulación de PMG, el 244 en relación con la ley Cortaúna, quería darle condiciones similares a los contratos para poder incentivar la entrada de nuevos actores y darle dinamismo al mercado. Y en ese sentido, el objetivo, y lo reconocen tanto la Fiscalía como el Tribunal, se cumplió. Yo creo ser la más joven de este panel. Cuando yo partí trabajando, habían 4 empresas. Y eso era todo. Y cuando trabajaba con personas que querían entrar al mercado chileno, era horrible la cantidad de barreras de entradas comerciales, tecnológicas, etc. Pero solamente por darle nombres de gente que ha entrado: Carbon Free canadiense, Opton Dinamarca, CBE Francia, Solec República Checa, Daeling Corea del Sur. O sea, se ha incentivado que actores que no formaban parte del mercado entraran. Y en ese sentido se cumple el objetivo. Hay actores locales, Toesca o Energy, y hay actores que gracias a la entrada del PMGD ahora pueden saltar a utility como Greenergy y Solec. Yo entiendo que eso es lo que queremos todos. O sea, precisamente por lo que pasó en las licitaciones reguladas es muy importante que la regulación pueda permitir la entrada de nuevos actores que le den dinamismo al sector. Entonces, la pregunta es, ¿qué buscamos? Porque acá yo no quiero que termine el foro y digan, oye, ella lo único que quería era, vino a defender su rancho, tipo, no salgan de mi precio y listo. No. Lo que nosotros queremos es buscar si el 2023 se trató de un tema coyuntural, el aumento de los pagos que se tuvo que hacer por precio estabilizado. ¿Por qué? Porque si fue coyuntural y fue hidrológico, eso no justifica un cambio regulatorio que afecta a la certeza jurídica, que afecta al marco regulatorio de la inversión extranjera y también de la inversión local. Segundo, nosotros creemos que los temas que mostraban la Carola y la Daniela, de que a veces no había señales de precio entre la distribución y el nudo en transmisión, etc., esto tiene que mejorar y las reformas no son parches a través del Q, a través de decir, no, es que, ¿sabes qué? Si hay curtailment en transmisión, los PMGD casi que no pueden operar, porque todo eso de nuevo son soluciones parche. ¿Qué es lo que realmente se necesita? Es la reforma de la ley de distribución, que hablamos todos los años de eso y nunca está. Tercero, nosotros creemos como rubro, no solo rubro PMGD, sino también rubro renovable, que es vital la promoción del almacenamiento. Al igual que la Daniela, acá no se trata que la descarbonización no puede ser un lujo y no puede ser a costa de la gente más vulnerable que ya en este país vive mes a mes, o como dicen los gringos, paycheck by paycheck. Entonces, esto es lo mismo, no sé si se acuerdan, ya la Convención 1 parece como historia antigua, pero cuando se hablaba cuando se justificaban regulaciones ecológicas por el decrecimiento, oye, no puede, o sea, el desarrollo sostenible y la matriz limpia no puede ser a costa del costo de vida de las personas. Entonces, ¿por qué creemos que hay que promover el almacenamiento tanto a nivel distribuido como utility? Por 3 razones que les voy a dejar. Es energía limpia, es cercana al consumo, lo cual es bastante intuitivo decir que los PMGDs tienen que estar cerca de donde se consume,
sobre todo considerando que la mayor proyección de la demanda está en la región metropolitana y el mayor sector donde hay PMGDs es en la región metropolitana. Y por último, reduce costos de transmisión, y lo que no se habló en este foro, que espero que se hable en otros foros, es que las obras de refuerzo que hacen las empresas PMGD para conectarse van en directo beneficio también del consumidor final, tanto en seguridad como en precio. Y creo que la seguridad de la distribución, después de ayer, al menos yo que estuve 5 horas sin luz, es clave. Bueno, como adelantó la Carmen María, yo creo que en el tema de Conadecus hay dos aristas, ¿no es cierto? Uno, si efectivamente esta incorporación de los costos sistémicos como indexador es o no legal, y otro, si es una buena política pública. Yo tengo la impresión o la idea de que no hay aquí un problema de legalidad, ¿ya? Yo creo que la ley en general establece en términos bastante amplios las atribuciones de la Comisión para la fijación de las condiciones de la licitación y de los indexadores en particular. Ahora, si eso no es una buena medida de política pública, y ya tengo una posición quizá un poquito esquizofrénica, todavía estoy en la lista de pro y en la lista de contra, ¿no es cierto? Entiendo que en teoría, desde el punto de vista de los incentivos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el largo plazo, uno debiese dejarlos localizados, ¿no es cierto?, en la gente que puede gestionar esos riesgos, ¿no es cierto?, en los generadores. Y probablemente por eso está en principio así en los pagos laterales, la forma en que se asignan, ¿no es cierto? Pero yo creo, y de nuevo, la autoridad hizo acá, creo yo, un análisis del momento, ¿no es cierto?, que no me parece malo, en el sentido de hay riesgo de que estas licitaciones tengan pocos participantes, y se debe, en definitiva, tratar de gestionar de la mejor manera posible la forma en que los participantes van a incorporar los riesgos a los precios. Y la idea de, en definitiva, hacer un pass-through limpio de los costos sistémicos me parece, en principio, mejor que el hecho que se hubiesen incorporado al precio con quizás un castigo mucho mayor que hubiésemos estado pagando 15 años o más. Porque no hay que quedarse en la formalidad de la discusión, ¿no es cierto? Había posibilidades que en esta licitación en particular los postulantes no incorporaran al precio los riesgos de los costos sistémicos. Yo creo que no había ninguna. Por lo tanto, esta discusión como media formal de que no, si que se supone que se paga pro rata los retiros, o sea, el generador no. Oye, si el generador le iba a pasar en esta licitación, sí o sí esos costos. La gran pregunta era si iba a pasar limpio o le iba a poner además un cap. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, de hecho, del propio consumidor, no me parece que haya sido mala la elección que hizo la autoridad. Al menos me resulta razonable, me resulta plausible. ¿Ya? Ok. Entonces, aprovecho, perdón, Rafael. Cortito, muchas gracias. Sí. Mira, me parece que no solo hay que interpretar en este foro a Fernando Flató, que le mando un abrazo, sino que además parece que estamos interpretando aquí a los consumidores en este foro. Porque ¿qué han dicho los consumidores? Han dicho y han impugnado tanto la existencia del precio estabilizado tal como está hoy día, como el traspaso a los clientes finales directo en las licitaciones, como otra serie de temas, y están participando cada vez más los consumidores. Acá tenemos una asociación que son los clientes libres, pero Conadecus también tiene su opinión. Entonces, finalmente, cuando uno habla de, y yo le encuentro toda la razón a Carmen María y a la Dani, lo encuentro toda la razón, el foco es finalmente el cliente final. Y cómo la cuenta por la descarbonización no se la podemos pasar directa al cliente final.
y sin analizar nada, finalmente, o muy poco, digamos. ¿Se fijan? Porque lamentablemente todas estas decisiones se le van pasando a los gobiernos que vienen. Y así ha sido, así es este juego. Entonces, finalmente, ¿cuál es mi comentario y mi pregunta? Los PMGD, finalmente, la gran pregunta que yo creo que hay que hacerse en este caso es cómo un país puede reformular una política que finalmente no solo lo decimos nosotros, bueno, como APMEC, como hidroeléctricos, que tú me lo mencionaste, Carmen María, sino que cómo el país se puede hacer cargo desde el punto de vista regulatorio de una situación que va increciendo hoy día. Lo dice el propio coordinador, lo dice la institucionalidad, ya hoy día hay casi bastante consenso en ese sentido que es un problema y que esto va a impactar en las cuentas de los consumidores. Por eso se está incorporando con ADECO. A partir del 2026 se acaba el subsidio. ¿Qué va a pasar ahí? Es una energía que hoy día, Javier Busto lo mencionaba, hoy día es el mayor cargo que los clientes regulados pagan. Y un país no puede restarse de poder, en el fondo, estudiar las causas que llevaron a que un transitorio tenga 14 años de vigencia. Porque yo me acuerdo haber estado en esa discusión y lo que ahí se planteó, claro, Javier decía, oye, se plantearon 20 años y después terminamos en 165 meses, está bien, pero eso en función de lo que en ese entonces se estableció para hacer una inversión eficiente. ¿Es hoy día ese plazo, tiene la misma lógica hoy día esa inversión eficiente? Ese también es y si es que eso es así, ¿puede el país hacer algo respecto a eso? ¿O está escrito en piedra, como decía nuestro amigo Rodrigo Castillo? Aprovecho entonces de agradecer a la universidad, a Rodrigo, Carlota. Yo me debo ir. ¿Quieren hacer alguna acotación más? ¿Sí? O sea, porque... Carmen. Oye, que como la dictadora acá. Ya, respecto a lo que comentaba Rafael, de partida de respecto de la base de la pregunta, el increchendo es discutible por el tema hidrológico, por el análisis hidrológico que debe hacerse, y segundo, porque no van a entrar, como ya dijimos, es muy poco probable que entren todos esos 1.700 megas. Hemos estado hablando mucho de pagos literales como si el precio estabilizado fuese lo único, y aquí no estamos hablando ni de inflexibilidad del gas ni de mínimos técnicos, que no ha estado en esta discusión y que sigue siendo un tema interesante, que lleva mucho más tiempo ocurriendo, que van a seguir ocurriendo. ¿Qué quiere el consumidor final? Por supuesto que quiere una cuenta de la luz más baja, pero también la gran mayoría de las personas, y eso se refleja, está en todas las encuestas, en todo, el cambio climático sí es una consideración relevante. Acá estamos en Santiago, estamos levemente más, excepto por el tema del smog y las lluvias, estamos levemente más protegidos. Vamos a sectores costeros, vamos a la quinta región donde no hay agua, entonces no hay que tener en consideración que el cliente quiere un precio más bajo, pero el cambio climático y la crisis hídrica sigue siendo una preocupación de las personas. Por último, poniendo en perspectiva el tema del traspaso de los costos laterales al cliente final en estas licitaciones, de nuevo, perspectiva, va a ser un 5% de todos esos contratos que se van a servir. Todo el resto de los contratos va a seguir siendo el costo sistémico, lo absorbe el generador. Dicho esto, el mismo tema de las licitaciones, las mismas fórmulas de PPA se han ido mejorando para corregir problemas. Así, por ejemplo, los PPA que se adjudicaron este año daban la posibilidad de recibir precios según las distintas barras, según los distintos nodos, para evitar el desacople, para que los proyectos en el norte no sufrieran el curtailment. Y por último, algo que también se me quedó en el tintero es cuando decían, no, lo que pasa es que hay un utility solar que no está recibiendo remuneración versus un PMGD solar. La segunda región, y perdona aquí lo de seguir hablando en segunda región, pero la segunda región es la que más curtailment tiene y tiene solamente un 5% de generación PMGD solar, simplemente para poner los temas en perspectiva. Gracias, Carmen. Ahora sí, entonces nos despedimos y agradecemos la concurrencia presencial y también vía remota. Nos vemos en una próxima oportunidad.